Pues mira, la ternura es sin duda una de las emociones más importantes a día de hoy y que por desgracia menos se expresa, menos se saca y por ende pues menos tenemos a mano en nuestro día a día. La ternura la tenemos desde que somos muy pequeños, es esa emoción, ese sentimiento que nos va generando nuestra madre y nuestro padre desde nuestros primeros días de vida y que vamos a acarrear y que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida. Una madre cuando da a luz a su hijo, tiene y coge a ese bebé en brazos y se lo pone en el cuerpo, es lo que se conoce como el piel con piel. Ese es el primer momento de ternura. Yo siempre digo que no hay una emoción más pura que ese momento. Una madre que está abrazando, que está cogiendo a ese bebé por primera vez. Y es que la ternura a día de hoy yo le llamo el revulsivo para todo. Es decir, es aquello que nos sana, que nos ayuda, que nos eleva, que nos tranquiliza en todos nuestros malos momentos y más después de estos años de COVID, estos años de ansiedad, estos años de vivir hiperalerta. La ternura tiene un poder alucinante en nuestro cuerpo, no solo a nivel psicológico, sino también a nivel físico. Y es que en el momento en que alguien te da un abrazo, en el que alguien te toca, te da un beso, como que baja revoluciones. Yo se lo recomiendo a todos mis pacientes, haced este ejercicio, abrazad a una persona y de repente es como que la desbloqueas. Y es que en el momento que nos sentimos abrazados, que nos sentimos queridos, que nos sentimos tocados, sube una hormona que se llama la oxitocina. Y la oxitocina baja el cortisol, esa hormona que nos produce estar hiperalerta, que nos produce esa ansiedad constante, ese vivir, pues de forma tan angustiada y con tantísimo estrés. ¿Qué pasa? Que en el momento en que me tocan, en el momento en que me abrazan, sube esta otra, la oxitocina, que me hace sentir muchísimo mejor. Por eso, en el momento en que uno esté mal, en el momento en que se encuentre tristón o en esos momentos en donde uno ya no pueda más, qué importante es tocar a la persona, darle ese abrazo, darle ese afecto. Yo siempre diferencio la ternura en dos aspectos. Un aspecto mucho más físico, que tiene que ver con el tocar, con el palpar, con el cuerpo a cuerpo, y otro que es más psicológico, que tiene muchísimo que ver con la propia emoción, con el propio sentimiento. ¿Qué pasa? Que venimos de unos años de pandemia en donde no nos hemos visto, no nos hemos tocado, no hemos estado los unos con los otros. Por eso yo hago un llamamiento a día de hoy a todos a volver a tocar, a volver a abrazarnos, a volver a besarnos, porque en ese momento, en ese contacto con la persona, hay una avalancha de emociones, de sentimientos que hacen que nuestro sistema inmune se venga para arriba. Es decir, fortalecemos todo nuestro sistema inmune y hace que enfermemos muchísimo menos. De hecho, cuando estamos en esos momentos de hiperalerta, en esos momentos de ansiedad, en esos momentos en donde nos encontramos tan removidos interiormente, si estamos siempre en constante ansiedad, nuestro sistema inmune baja, porque no puede estar siempre a modo de batalla, entonces baja y ahí es cuando entran las enfermedades, cuando somatizo, cuando me duele el estómago, se me agarrota la espalda, me tiembla el párpado, es decir, cuando mi cuerpo empieza a responder de forma negativa. Sin embargo, el gran antídoto es el cariño, el querer, la ternura, el abrazo que digo. Entonces, qué importante es cuando uno esté mal el abrazarse, el quererse, el tocarse, porque eleva nuestro sistema inmune. Pues mira, a día de hoy el gran mal, José Antonio, es la ansiedad. Pero la ansiedad como, digamos, punta del iceberg de las personalidades que estamos creando. Personalidades demasiado obsesivas, demasiado rígidas, demasiado perfeccionistas, demasiado controladoras, personalidades que sufren por todo, que no saben gestionar el entorno, y todo eso lleva a vivir constantemente pues ese intoxicado de cortisol o con esa ansiedad que sostenida en el tiempo produce esos bajones de ánimo, pues que muchas veces hacen tantísimo daño. Entonces, uno de los grandes temas a día de hoy es bajar revoluciones, es decir, aprender a vivir en lo que yo llamo el slow mode, potenciar mis sentidos, disfrutar de las cosas pequeñas de mi día a día, sabiendo que existen malas, pero el saber detectar también lo bueno del día a día. Y en ese bueno del día a día, si yo bajo revoluciones, voy a empezar a empatizar con la persona de al lado. Y eso me va a ayudar muchísimo a conectar corazón con corazón y por tanto me va a salir de forma un pelín más innata esa ternura, esa cercanía, ese contacto del que hablamos. Entonces, qué importante es esto, aprender a darle la importancia que tiene a las cosas que me pasan. Por tanto, a desdramatizar,
aprender a no darle tantas vueltas a todo en mi cabeza, esta cabeza que no para, que no nos deja en paz. Bueno, pues qué importante es que vayamos poquito a poco gestionando ese rugir de información que tenemos. Luego, al mismo tiempo, el saber ser flexibles, acoplarnos, amoldarnos a las cosas que pasen, sin querer tenerlo todo controlado, porque eso nos hace enfermar. El antídoto, sin duda, es sentirme querido, sentirme amado, sentir que valgo, y en eso la ternura tiene un papel clave y fundamental, que hay que trabajarlo, porque cada vez hay que trabajarlo más, y que es una cosa facilísima que tenemos todos al alcance de nuestra mano. Tenemos que saber que desde que el bebé está en la tripa de la madre, ese bebé está sintiendo. Y eso es fundamental que lo sepamos. De ahí la importancia de que la propia madre toque su tripa, que la madre y el padre hablen al bebé, porque ese niño ya está sintiendo. Y lo siente a través de unas ondas que se llaman las ondas Z. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que ese bebé sale de la tripa de la madre y la madre lo pone en el cuerpo y el padre lo pone en el cuerpo, ya se genera un vínculo, una conexión que va a influir el resto de la vida. ¿Qué ocurre? Que a lo largo del tiempo, cuando ese niño ya va creciendo, se va desarrollando, va siendo, bueno, pues más niño y más hombre o más mujer, se va generando un vínculo que es lo que se llama el apego. Yo siempre digo que, bueno, pues el apego daría para clases y horas infinitas, pero sí es importante que sepamos detectar los tipos de apego que hay. Hay un apego seguro, es decir, aquella persona que se vincula de forma natural y de forma sana con las personas, es decir, que puede estar con los padres y disfruta con los padres, y si no está el padre, sabe y se siente querido por el padre, aunque no esté el padre presente. Pero luego también hay tres tipos de apego inseguros. Está el apego ansioso ambivalente, es aquel apego en donde la persona, cuando se va su progenitor, se va su padre, se va su madre, se siente ansioso y necesita constantemente de ese vínculo afectivo, de esa relación de su progenitor, porque si no se siente pues muy inseguro. El segundo tipo de apego es el apego que se le llama evitativo, es decir, es aquel niño que ha vivido con unos padres o unos progenitores que pues no le han hecho caso, o han pasado de sus emociones, o no han validado sus emociones. Entonces este tipo de niño aprende a evitar expresar emociones y se convierten en personas pues frías, calculadoras, muy distantes, que les cuesta muchísimo la intimidad. Y por último está el tercer tipo de apego, que es lo que se llama el apego desorganizado. Es decir, son aquellas personas que evitan, por un lado, el apego, o evitan estar con la persona cuando están con la persona, pero cuando no están con la persona lo necesitan, lo anhelan. Es una especie de mezcla entre el evitativo y el ansioso. Entonces, ¿qué ocurre? Que el apego es lo que nos va a hacer que nosotros estemos bien con todas nuestras relaciones. En la elección afectiva, en la elección de mi pareja, en la elección de mis amigos, cómo estoy con mis amigos, cómo estoy con mis padres, con mis progenitores, con las figuras superiores, con un jefe e incluso con los niños. Entonces, qué importante es que nosotros como padres sepamos muy bien gestionar ese apego, sepamos muy bien ayudar a nuestros niños a hacerles fuertes, resilientes, valientes, pero al mismo tiempo queriéndolos mucho, estando mucho también con ellos física y psicológicamente. Pues mira, yo siempre digo que el apego seguro no está reñido con la disciplina. Y es que yo siempre digo que a un niño hay que tratarlo con muchísimo cariño, pero con disciplina también. Y estas dos cosas tienen que ir juntas y tienen que ir unidas, porque es lo que hace que luego el niño sea resiliente, pero al mismo tiempo tenga inteligencia emocional, pero sea cercano, pero al mismo tiempo tenga voluntad. Y es, bueno, pues es un equilibrio complicado, pero que tenemos que conseguir. Entonces, disciplina es trabajar la fuerza de voluntad, es hacerlos, pues, que sepan posponer la recompensa, es, oye, pues no lo cojo todo y ya. Yo el otro día estaba en el parque con mis hijas y vi a una niña que le pedía a su madre, mamá, agua, agua, agua. Bueno, la madre se recorrió, vamos, todo el parque y todos los supermercados para conseguirle el agua. Pensé, no pasa nada que esa niña espere 10 minutos y tenga su vasito de agua, su botellita de agua. Entonces, qué importante es que desde muy pequeños también enseñemos a nuestros hijos a posponer esa recompensa en pequeñas cosas, pero que desde pequeños, insisto, lo hagamos. Y al mismo tiempo, muchísimo cariño. Y cariño es reforzamiento positivo, palabras de afirmación, contacto, abrazarles, achucharles. Y es que está muy descubierto que los niños que hasta los 12, 13, 15 años no han sido queridos, no han sido reforzados, no han sido tocados, en definitiva no han vivido esa ternura, cuando ya son más mayores les cuesta muchísimo empatizar con las personas, les cuesta muchísimo tener esa inteligencia emocional de me pongo en tu sitio, les cuesta muchísimo querer.
y al mismo tiempo les cuesta muchísimo, que funcione una pareja, que haya una intimidad con la otra persona. Por eso insisto, es una finísima línea, pero hay que querer a los niños, hay que cuidarlos, hay que tener ese cariño, pero también con esa disciplina, porque si no, hacemos lo que yo llamo los niños burbuja, de a día de hoy, niños de porcelana, que no se les puede tocar, y que, bueno, pues esto a la larga hace niños que les cueste muchísimo sobreponerse a los distintos avatares de la vida. Fíjate, lo que estás diciendo de los niños burbuja, hay mucha gente que puede pensar, si soy tierno con mis hijos, los voy a hacer blanditos, ¿no? Los voy a hacer flojitos, ¿no? Los voy a mimar. ¿Esto es así? ¿Ser tierno con nuestros hijos los hace blanditos? ¿O para nada, para nada. Ser tiernos con nuestros hijos nos hace que ellos se sientan seguros y que haya un buen vínculo entre el padre, la madre y ese niño. Los hacemos blanditos en el momento en que les hacemos las cosas, en el momento en el que tienen un desliz, un revés y nosotros se lo solucionamos. Entiendo que niños más pequeños pues sí hay que ayudarles y en muchas ocasiones también hay que hacerles pues lo que hayan cometido de mal o lo que no haya salido bien o lo que sea. Pero eso no va reñido, insisto una vez más, con ese cariño. Entonces, que algo sale mal, pues que ese niño lo haga, lo intente. Yo a mi hija la mayor le digo, venga Isabelita, tú puedes, vuelve a hacerlo, vuelve a intentarlo. Y entonces me dice, mamá, es que no puedo. Y le digo, sí, tú siempre puedes. Habrá un momento dado que no puedo, venga, pues yo le ayudo. Pero no de primeras hacerles todo, no de primeras estar siempre ahí, sino apoyarles, anímicamente reforzarles, pero no hacerles. Y esa es la grandísima diferencia entre hacer un niño blandito y hacer un niño resiliente. Luego está el efecto opuesto, niños duros, niños que todo lo tengo que hacer, que puedo con todo. Cuidado, porque al final el amor yo siempre digo que es el gran argumento de la vida. Y el amor necesita de esa ternura, de ese cariño, de ese reforzamiento positivo, esas palabras de afirmación que hacen que el niño al final sea fuerte y pueda en su vida, bueno, pues realmente formar una familia, ser feliz, en definitiva. Pues mira, la adolescencia es un periodo que a mí me apasiona, me parece impresionante. Gente que dice, pero qué horror, que no quiero, para nada. La adolescencia tiene una característica y es que cerebralmente se produce lo que se llama la poda neuronal. Es decir, nuestro cerebro se reconfigura totalmente y vuelve a generar otras neuronas, otras conexiones, lo que se llama la neuroplasticidad, que es lo que va a hacer que ese niño, a partir de ese momento y a lo largo de su vida, tenga una serie de capacidades y o características. Pero hay dos cosas importantísimas que hay que saber en la adolescencia, y es que el niño, por esa poda neuronal, pierde por un lado el miedo al riesgo y por el otro lado tiene como un chute de creatividad brutal. Por eso hay que saber que el niño, a partir de los 13, 14, 15 años hasta los 25 está en ese momento en donde tiene muchísimas ganas de crear y al mismo tiempo no sabe calibrar el peligro. Y esto es importantísimo para que todos los padres lo sepan. Y luego, por otro lado, saber también que la adolescencia es un momento en donde nuestro cuerpo cambia. Y entonces los niños no se sienten cómodos, ese niño preadolescéntico, futuro adolescente, no se siente cómodo con su cuerpo. Y por eso se produce, bueno, pues un momento de mucha incomodidad propia y por tanto ajena, es decir, a que me toquen, a que me estén, bueno, pues eso, sobando, como dice algún joven que yo conozco. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque en ese momento de transición, en ese momento de cambio, hay que entender que el niño tiene que encontrar su yo, el concepto de yo como persona. Y es, de repente, pues me he visto de otra forma, me maquillo mucho más, me hago más tatuajes, me he visto de no sé qué forma, es decir, tiene que encontrar físicamente un yo en donde él o ella esté cómodo. Y al mismo tiempo saber pues estos dos temas, es decir, el tema del riesgo y el tema de la creatividad. Y a partir de eso, conocer cómo quiere mi hijo. Hay un escritor americano, Gary Chapman, que habla mucho sobre los lenguajes del amor. Los lenguajes del amor entre, sobre todo las personas ya más adultas, en una pareja, es decir, cómo quiero y cómo me quieren. Pues yo un poco he llevado esos 5 lenguajes del amor a 5 lenguajes del amor en los adolescentes. Es decir, ¿cómo quiere mi adolescente? Mi adolescente le gustan las palabras de reafirmación, le gusta que le toquen, le gusta la acción, le gusta el tiempo juntos. Es decir, ¿cómo quiere ese adolescente? Y al mismo tiempo, ¿cómo quiero yo? E intentar buscar como un equilibrio. Y, por otro lado, como el adolescente tiene ese momento de no me toques, no me encuentro yo bien con mi cuerpo, no me gusto, este es más alto, esta es más delgada, esta no sé qué, buscar momentos muy específicos para un pequeño toque. Es decir, para tocar, pero de forma muy sutil. Porque sobre todo desde 14, 15 años, el niño está lo que llamo modo puercoespín.
A mí no me toques, no me abraces, que no me vean contigo. Entonces, bueno, pues ahí quizá las palabras de reafirmación sean la forma de amar, o sea, ese punto de ternura que el niño necesite, que no te va a expresar y te va a ladrar, pero que necesita interiormente. Por eso, qué importante es que los padres con sus adolescentes sepan cuál es el lenguaje del amor del adolescente y al mismo tiempo que sean sumamente pillos, sumamente inteligentes en saber que ese niño está cambiando, entonces quiere de forma distinta, y ser sutiles a la hora de tocar, de expresar o incluso de verbalizar ese amor hacia el niño. Qué importante es la autoestima. Y la autoestima es fundamental en nuestra vida porque nos hace tirar para arriba o tirar para abajo. Qué importante es a día de hoy saber aceptar esas limitaciones, esas cosas mal hechas, eso que nos ha ocurrido en la vida que pues no dimos la talla, no estuvimos bien, pudimos hacerlo mejor. Es decir, el ser humano es un ser interior. Nosotros tenemos vida interior, alma, y esto es lo que nos diferencia de los animales. He venido a hablaros. No os voy a robar mucho tiempo, pero quiero que en el poquito que utilice todos saquemos grandes ideas. He venido a hablaros sobre ese yo que todos tenemos dentro, ese yo que vale la pena, esa versión que todos tenemos dentro y que por desgracia hay muchísimas veces que no sale. Y no solo no sale, sino que además nos tira para abajo. ¿Y qué es esto? El poder sacar lo mejor de uno mismo. Para sacar lo mejor de uno mismo, lo primero de todo es que tenemos que tener muy claras varias ideas. La felicidad es el gran tópico. Todo el mundo la anhela, todo el mundo lo desea y, sin embargo, muy poca gente se considera feliz. Nosotros, en la consulta, cuando nos viene un paciente nuevo, llegamos y bueno, pues nos metemos en su vida. Cuéntame qué te pasa, cómo te sientes, cómo estás, y vamos pues entrando en las profundidades de esa persona. Y a mí, desde hace ya bastante tiempo, la gente viene y me dice: Isabel, tengo depresión. Entonces a mí al principio decía, bueno, pues qué alegría, ya me hacen el trabajo, yo ya ni diagnosticar casi. Sin embargo, me he dado cuenta que no es así. Lo que la gente llama depresión es que no son felices. Lo que está pasando a día de hoy en la sociedad es que la gente no es feliz. La felicidad no es algo estático, no es esto, sino que es muy dinámico. Y ese dinamismo es a lo largo de toda la vida. Sabiendo que, sí o sí, tenemos que vivir en el presente. Y este es el grandísimo problema que está pasando a día de hoy. Es decir, cada vez vivimos más en el futuro. Y la felicidad es estar instalado en el presente, habiendo cerrado las heridas del pasado, y porque todos tenemos heridas, y saber aceptarlas, y mirar hacia el futuro. ¿Qué pasa? Que vivimos en el siglo XXI. Y es la sociedad del ayer, es decir, todo lo queremos para ayer. Vivimos en una sociedad que es lo más rápido que se haya visto nunca. Entonces, ¿qué ocurre en esta sociedad? Que no nos permitimos parar, no nos permitimos estar en lo que estamos. Nosotros en la consulta, en muchísimas ocasiones, tenemos que decirle a los pacientes: tienes que parar, tienes que aprender a estar en lo que estás haciendo. Desde disfrutar de una ducha, disfrutar del café de la mañana, disfrutar del periódico, disfrutar de tus hijos, pero aprender a parar. También tenemos que tener en cuenta que, como vivimos en una sociedad que es de cara para afuera, esto suele costar mucho. Y no solo cuesta mucho, sino que también se tiene muy en cuenta en las comparaciones. Entonces, llegamos a un extremo en donde vivimos siempre con ganas de hacer más. Es lo que se llama a día de hoy la cronopatía. Es decir, estar constantemente con la necesidad de aprovechar el tiempo, de que todo mi día haga cosas y esas cosas tengan una función. Por tanto, decir, no, tengo que parar, tengo que saber disfrutar del momento, habiendo, insisto, superado el pasado y, sobre todo, mirando hacia el futuro. Y una vez que tengamos un poco asentado que esto es lo que nos va a hacer sacar lo mejor de nosotros, nosotros en la consulta somos mucho de pequeñas pinceladas, pongo aquí lo que yo llamo una ecuación de sacar lo mejor de ti. Vamos a irlo desgranando, pero quiero que penséis todos vosotros a día de hoy qué cosas os hacen felices. La primera de todas es la que nosotros llamamos el proyecto de vida. Decía Séneca: no hay viento favorable para una persona que no sabe a dónde va.
Y el proyecto de vida es esa idea, ese camino que yo he trazado en mi vida o que yo he empezado a pensar que podría hacerme feliz y podría ser, bueno, pues un poco los hitos de mi vida. Y nosotros siempre hablamos de 4 puntos fundamentales: el amor, el trabajo, la cultura y la amistad. De todos ellos podríamos hablar largo y tendido, pero sí es verdad que me gustaría que fuésemos un poquito desgranándolas. Lo primero de todo, el amor. Y el amor a mí me gusta dividirlo en 4. La primera de todo es el amor a uno mismo. Qué importante es la autoestima. Y la autoestima es fundamental en nuestra vida porque nos hace tirar para arriba o tirar para abajo. Y en esto es importantísimo primero conocerse. Yo tengo muchísima gente en la consulta que me dice, no, si yo ya sé perfectamente cómo soy. Y pasadas 2 sesiones dices, bueno, entre lo que tú pensabas y lo que realmente eres no tiene nada que ver. Entonces, el ser humano nos tenemos que conocer. Y tenemos que conocer las cosas buenas y las no tan buenas, porque somos humanos. Entonces, importantísimo conocerse. Y una vez que nos hemos conocido, empezar a comprendernos. Mi padre dice una frase que a mí me gusta mucho, que es: comprender es aliviar. Fijaros a partir de ahora, en el momento en que vosotros comprendéis algo porque lo habéis conocido, decís, pues claro, es verdad. Y en ese punto podemos pasar a aceptarnos. Qué importante es a día de hoy saber aceptar esas limitaciones, esas cosas mal hechas, eso que nos ha ocurrido en la vida que pues no dimos la talla, no estuvimos bien, pudimos hacerlo mejor. Qué importante es aceptarlo. No con resignación, sino una aceptación activa, que diga, bueno, pues de esto yo voy a aprender, para finalmente superarse. Ya os digo, nosotros en consulta tenemos mucha gente que nos dice, Abel, yo quiero que me enseñes a hacer esto. Y digo, bueno, vamos primero a conocernos, comprendernos, aceptarnos, para finalmente superarnos. Y aquí, para la autoestima, yo en general siempre sugiero 3 preguntas. La primera es, ¿cómo me hablo yo a mí misma o a mí mismo? Es decir, ¿cómo es esa voz interior que va comentando lo que yo hago en mi día a día? ¿Me autoboicoteo? ¿Saco lo mejor de mí? ¿Tiro hacia arriba? Y tenemos que saber esta voz interior qué nos produce. Lo segundo es, ¿a qué le tengo yo miedo? ¿Qué cosas en esta vida me producen bloqueo, me producen parálisis? Y la tercera es, ¿cómo me bloqueo? Cómo yo me enfrento a estos bloqueos. Y entonces hay gente que puede gritar, puede llorar, se puede ir, se puede callar. Y ahí que conozcamos estas 3 respuestas, porque esta es la base y fundamento para que luego nuestra autoestima no dependa tanto del exterior, sino de nosotros mismos. Entonces, decíamos, el amor a uno mismo. Esto parece muy soberbio, pero insisto, tema de la autoestima. 2, el amor a otra persona. Y aquí sí que podríamos estar hablando muchísimo rato y no lo voy a hacer, pero qué importante es acertar en la elección afectiva. Decía Don Quijote, al que acierta en el casar no le queda en qué acertar. Entonces, saber que nuestra elección afectiva va a ser clave y fundamental para toda nuestra vida. Es la decisión. Nosotros podemos cambiar de ciudad, de trabajo, podemos cambiar de país, de amistades, pero esa persona que nosotros le entregamos el corazón, esa persona en la que nosotros compartimos una intimidad, se quedará siempre, aunque solamente sea en el recuerdo, pero es un recuerdo emocional. Entonces tenemos que saber que nuestra elección afectiva a día de hoy tiene que ser clave, y más en un mundo en donde, bueno, pues todo lleva a pues dejarlo, no luchar por la pareja, cambiar de pareja, etcétera, etcétera. Entonces, darnos cuenta de la importancia que tiene a día de hoy el que nosotros pues sepamos aunar corazón y cabeza en esa elección afectiva. El tercer amor, uno mismo, a otra persona, el amor a algo trascendente. Es decir, el ser humano es un ser interior. Nosotros tenemos vida interior, alma, y esto es lo que nos diferencia de los animales, una de las cosas. Por tanto, nosotros tenemos que tener una verticalidad en la vida, tenemos que ver más allá, tenemos que querer, gozar y gustar de algo que sea intangible. Los que tengan creencias religiosas, a esa religión. Los que crean en algo superior, en ese superior. Es decir, saber, querer y cuidar es intangible, que hace que nosotros tengamos una amplitud de miras. Y por cuarto, un amor bien establecido a nuestro vínculo primario. ¿Quién es nuestro vínculo primario? En general suelen ser nuestros padres.
cuántas relaciones de padres o cuántas malas relaciones de padres con hijos han afectado luego al comportamiento, a la conducta, a la elección afectiva de esa persona. Entonces, tenemos que saber que las relaciones de los padres con los hijos es complicada, pero no porque sea complicada, sino porque es que ningún padre nace sabiendo y ningún padre nace sabiendo ser padre. Entonces, al final ahí se crea un dinamismo y una relación que es muy complicada. Entonces, solo con esto ser consciente de lo importante que es que ese vínculo primario esté bien establecido. De hecho, de cómo se quieran los padres entre ellos y de cómo los padres quieran a sus hijos, dependerán muchísimas decisiones de ese hijo el resto de su vida, de comportamiento, de conducta, de elección afectiva. Es decir, afecta a muchísimos ámbitos y planos de la persona. Decía, amor, trabajo. Y aquí nosotros siempre diferenciamos dos grandes patas. La primera es algo que me guste, hacer algo que realmente me guste y que disfrute, y algo que me reporte económicamente. El que solo trabaja por dinero termina totalmente amargado. Y el que solo trabaja por corazón, hay un momento dado que no se siente valorado. Entonces tenemos que hacer que el trabajo sea el ámbito en donde nosotros saquemos nuestro mejor yo. Y no es tanto hacer lo que a uno le gusta, sino gustar lo que uno hace. Y ahí hay que meterle pasión, el aprender a estar en las pequeñas cosas. Y si esas pequeñas cosas es pasar unos números a un Excel, el ponerle cara a esos números, el ponerle trascendencia a esos números, el pensar más allá de esos números. Digo los números como puede ser en el ámbito médico, en el jurídico, los abogados, lo que sea. Pero el saber que ahí hay que meter mucho corazón, porque nosotros pasamos entre un 60 y un 73% de nuestro tiempo trabajando. Lo tercero es la cultura. La cultura es amplísima. Yo siempre digo que la cultura tiene dos patas. Saber algo sobre todo y todo sobre algo. Y si además ese todo sobre algo no es de nuestro trabajo, entonces nos hace personas mucho más completas. ¿Y qué es saber algo sobre todo? Que no puede ser que a día de hoy no sepamos un poquito de historia, un poquito de literatura, algo de música, algo de vinos, algo de decoración, algo de cocina. El ser humano tiene que conocer, tiene que gustar el conocimiento. Y la cultura es lo que nos abre luego a tener hobbies, a disfrutar de la vida, a sacar parte de nuestra creatividad, es decir, de utilizar todo nuestro hemisferio derecho. Y esto va muy de la mano con la amistad. Qué gran problema el de la amistad a día de hoy. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes veo yo hoy en día en la consulta de tengo 10.000 seguidores, tengo no sé cuántos seguidores, tengo 1.000 amigos en Instagram? Y a la hora de la verdad, ¿cuántos están ahí? Vivimos en una sociedad en donde no se conecta el tú a tú. Nosotros estamos mucho más cómodos con una pantalla. Entonces tenemos que volver a conectar con nuestros amigos. Y ahí es tener 4, 5, 6, 7 íntimos, en donde puede estar un hermano, una hermana. Entonces, saber trabajar muchísimo la amistad. La amistad es el plato fuerte de la vida. Lo segundo, hemos dicho el proyecto de vida en nuestra ocasión, lo segundo es los conocimientos. Y esto iba muy ligado a la cultura que os he dicho. Vivimos en una sociedad en donde salimos de la universidad y ya no volvemos a tocar un libro. Y no puede ser. Tenemos que estar en constante movimiento, en constante aprendizaje. Habrá cosas que nos gusten más, cosas que nos gusten menos, pero qué importante es descubrir, curiosear, gozar por aprender cosas distintas, porque de esto hace que nosotros vayamos abriendo nuestra amplitud de miras. Gracias al conocimiento, nosotros somos capaces de poder relacionar conceptos, de vernos a nosotros mismos, de entender qué nos pasa. Y por eso es importantísimo que nosotros saquemos ese curioso que llevamos dentro, que trata muchas veces de tirarnos para abajo, pero que también nos hace el abrir nuestro campo de miras y aprender mucho más. Y lo tercero que hemos dicho en nuestra ecuación, proyecto de vida, conocimiento y trabajar la voluntad. Yo recuerdo, tendría 7, 8, 9, cuando mi padre me dio un libro y me dice, Isabel, la voluntad. Y desde entonces la voluntad nos ha acompañado allá donde vamos. Y yo he escuchado muchas veces a mi padre decir que con la voluntad se llega donde uno quiere. Y de hecho, pensar vosotros en antiguos compañeros de clase, en aquel amigo del colegio, que no eran especialmente inteligentes, o no por lo menos lo que nosotros entendemos por personas brillantes, pero el tesón del día a día, el de hacerlo todos los días, ¿dónde están ahora?
Y eso es la voluntad, es decir, saber vencerse en lo pequeño. Es decir, venga, aunque no me apetezca, lo hago. Venga, aunque no pueda, pues lo intento. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, con todo el tema de las tecnologías, las pantallas, cada vez cuesta más, porque vivimos en una sociedad que es la gratificación instantánea. Lo quiero ya y lo quiero todo. Y, sin embargo, la voluntad requiere de muchísimo esfuerzo. La voluntad siempre va acompañada, o yo siempre digo que tiene varias amigas fundamentales en la vida, que son la perseverancia, la constancia, la motivación y, sobre todo, saber posponer la recompensa. Y bueno, todas ellas van haciendo de las suyas, que digo yo, cada una en mayor o menor medida. La motivación es, yo siempre hablo de ella como esa especie de nerviosismo o ese nerviosismo activador que hace que tú puedas conseguir hacer las cosas. Motivación viene de motus, que es el motivo que me hace poner a hacerlo. La constancia es la perseverancia, insistir, aunque me salga mal. Y decir, venga, pues, y si no es aquí, pues redirijo de la otra forma. Pero saber lo importante que es a día de hoy el que trabajemos estas 4 cosas para poder conseguir nuestras metas y nuestros objetivos. Yo, de hecho, en la consulta tengo muchas personas que se comparan y me dicen, es que a fulanito le va tan bien, es que mira qué fácil lo ha tenido el otro. Y claro, al final no nos damos cuenta que debajo de ese me va muy bien está la teoría del iceberg. Es decir, todo lo que se ha hecho, los esfuerzos, todas las caídas que se ha tenido, todo lo que ha tenido que volver a empezar. Dice un proverbio chino, no lo harás y no comenzarás si nunca das el primer paso. Y ese es el primer paso, es decir, voy a por ello. Y para ello tenemos, lo primero de todo, que marcarnos metas y objetivos. Nosotros en la consulta hacemos lo que llamamos la tabla de ejercicios de la voluntad. Y entonces, porque yo tengo mucho paciente que me dice, no, bueno, pues Isabel, yo quiero hacer un triatlón. No he hecho deporte en mi vida, pero quiero hacer un triatlón. Entonces, claro, para tener esa gran meta tenemos que ir consiguiendo objetivos. La meta, algo grande, intangible. Y yo ahí siempre digo, soñad, intentadlo. Vamos a conseguir esa meta poniéndonos objetivos. Son mucho más concretos, mucho más específicos y de pequeños objetivos vamos a ir consiguiendo las metas. Porque de todo esto lo que vamos a conseguir es realmente tener cierto control no solo en nuestro comportamiento, sino también de nuestros pensamientos. Porque muchas veces son los pensamientos los que nos tiran, por eso os decía la voz interior anterior, lo que nos tiran a no hacer las cosas. A decir, mejor no voy a poder, esta persona es mejor que yo. Y sin embargo, está dentro de nosotros, porque todos tenemos ese motus interior. Y todo esto multiplicado por la pasión. Los conocimientos suman, el proyecto de vida suma, la voluntad suma, pero todo no tiene nada que ver si le metemos pasión. La pasión es la sal de la vida, lo que da el gusto a la vida. Y hay muchas veces que esa pasión no sale sola, hay que trabajar la pasión. Y la pasión es parte de la actitud. El ver en esas cosas pequeñas el gusto, lo que uno disfruta. Porque de que uno ponga esa sal o ese punto va a hacer que esté mucho más feliz. Yo le escuché hace un tiempo a mi hermana una anécdota que me pareció buenísima, y es que nosotros en la consulta, bueno, pues vamos corriendo, fruto un poco de este siglo XXI que os decía, y entonces uno de los pacientes una vez me dijo, Isabel, es que yo disfruto porque cuando os veo es que todo parece que es novedoso, todo parece que es bueno, todo parece que... Y yo me reía para mis adentros y le digo, vamos a intentar meterle esta pasión a la vida. Vamos a hacer de todas las personas que nos encontremos un gesto amable, una sonrisa, ponernos en sus zapatos, la famosa empatía, la inteligencia emocional. Vamos a intentar no estar pensando tanto en lo que a mí me afecta o lo que a mí me pasa, sino ponerme en la situación del otro. Y de ahí sacaremos todo eso que nos da al resto, que hace que esa parte sensible que tenemos todos los seres humanos salga. El gran enemigo de la pasión es o la ansiedad o la depresión. La ansiedad es vivir instalado en el futuro y estar constantemente pensando en el futuro, y la depresión es solamente estar mirando al pasado, estar pendientes de todas aquellas cosas, esas heridas, esas quejas que parece que nunca terminan.
Por tanto, saber que de nosotros depende mucho el trabajar todas estas cosas, porque a la larga nosotros tenemos tal neuroplasticidad que podemos ser los que dirijamos nuestro pensamiento, los que creamos nuestra propia versión, sacar lo mejor de nosotros mismos. Y gracias a eso nosotros sacamos esa versión que hace que seamos únicos. Pero para ello tenemos que soñarlo y sobre todo trabajarlo, porque así se saca la mejor versión de uno mismo. Bueno, mira, las emociones es como la base de todo. Es decir, durante muchísimos años toda la conducta estaba, o todo lo que se sabía de psicología, estaba muy relacionado sobre todo con la conducta. Desde hace 15, 20 años se ha empezado a hablar mucho más de las emociones. Y es que al final nuestro comportamiento, nuestra vida tiene que ver con la conducta y al final con las emociones. Es un binomio entre ambas. Insisto, hace 50, 60, 80 años se daba muchísima importancia sobre todo al tema de la conducta. A día de hoy se le está dando mucha más importancia al tema de las emociones. Ambas un poco en el mismo plano. Yo soy hija de psiquiatra, soy hermana de psiquiatra, soy nieta de psiquiatra, es decir, en mi familia, bueno, pues desde hace muchos años, pues todo el tema de la psiquiatría y la psicología, pues como que lo tenemos muy en nosotros y muy en nuestras manos. Y efectivamente ha habido una evolución en los últimos años hacia los temas emocionales. ¿Qué es los temas emocionales? El darnos cuenta la importancia que tiene a día de hoy saber detectar las emociones. ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Cómo sentimos lo que sentimos? Y cómo reaccionamos cuando sentimos lo que sentimos. Entonces, es muy importante el conocerse a uno mismo y decir, bueno, pues estas son las cosas que me afectan. Con esta palabra, imagínate, pues a mí me afecta especialmente pues esta persona tóxica en mi vida. Y cuando estoy con esta persona, saco la irritabilidad, ponerle nombre. Y esa irritabilidad sale en forma de, yo qué sé, contesto mal, o estoy a la defensiva, o bueno, pues esa irritabilidad cómo sale, o esa sensibilidad cómo sale, Entonces, la base de todo es conocerse. Las emociones es lo que nosotros sentimos. Y como lo sentimos, nadie puede decir que no lo sentimos. ¿Qué ocurre? Que ese sentir, esa percepción es distinta en todas las personas. No es lo mismo cómo tú sientes el odio a cómo lo siento yo, o cómo sientes tú el amor a cómo lo siento yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones también hay que saber coger esa cierta distancia y decir, vale, estoy enfadado, o estoy rabioso, o estoy triste. Y una vez hayamos detectado la emoción, el saber preguntarnos por qué. Oye, ¿pero por qué estoy triste? Es escucharse a uno mismo, pero en esa escucha es saber coger una cierta distancia para realmente pues ser un poco, no realista, pero darle la importancia que las cosas tienen, darle a las cosas que tienen la importancia que realmente tienen. Y ahí es cuando uno se da cuenta y dice, vale, me he escuchado, pero también le pongo cabeza. Es decir, me he escuchado, pero estoy enfadada por este tema, esto, Entonces, sí, insisto, es importantísimo escucharse, es importantísimo conocerse, pero también es fundamental el ponerle en ese momento cabeza. Yo siempre recomiendo que tengamos en nuestro radar lo que yo llamo los pilares de nuestra inestabilidad, o de lo que puede ser la inestabilidad. Primero de todo es el sueño. Es importantísimo que sepamos cómo nos afecta el sueño. Y tengo pacientes, por ejemplo, que pues duermen mucho y se sienten torpes, se sienten como que les pesa la vida, o todo lo contrario. Gente que duerme poco y que efectivamente, pues esto es más normal, pues que está cansado todo el día, que está, pues eso, que está como un poco de mal humor constante. Entonces, ser consciente de cómo me afecta el sueño. Hacer ese conocimiento propio y decir, ¿cómo me afecta el sueño? Lo segundo es, ¿cómo me afecta la comida? Entonces hay gente, por ejemplo, que el día que come mucho, pues está pues más pesado, o que les cuesta un poco más, o no está tan activo, o no está tan rápido. Entonces, lo tercero es cómo afectan las hormonas. Y esto es importante tanto en las mujeres como en los hombres. Las mujeres tenemos más cambios durante el mes, pero el hombre también tiene durante el mes 4 o 5 días que son un poco peores. Porque está más cansado, porque todo su cuerpo hormonalmente pues va como un poco más a rebufo, y en las mujeres igual, saber pues los días del mes en donde yo estoy más contenta,
en donde yo estoy más sensible, en donde todo me afecta más, en donde paso de todo, y conocerse. El cuarto, lo que yo llamo la bioquímica. ¿Qué es la bioquímica? La medicación, los medicamentos. Entonces, si tomo pues fármacos psicológicos, pues cómo me afecta. O si tomo fármacos que no son psicológicos. El quinto punto es estimulantes, incluso el café. ¿Cómo me afecta el café? Entonces, el café en general, bueno, pues hace que la gente esté más nerviosa, esté más torpe al mismo tiempo, pero esté como mucho más abierto, mucho más despierto. Entonces, ¿sabe cómo afecta el café? El café, el alcohol y luego la personalidad. Es decir, cómo estoy, cómo soy. Entonces, mira, pues si yo soy una persona sensible, pues ser consciente de que yo soy sensible. Entonces, saber perfectamente que tú por la mañana te despiertes y digas, vale, he dormido mal, entonces yo sé que esto me afecta. Llevo 4 cafés y yo sé que esto me pone más irritable. Y como además yo soy sensible, pues esto sé que va a hacer que mi día pues sea más gris de lo que realmente es. Importantísimo tener como todas estas claves de uno mismo para saber un poco en qué momento estamos y conocernos, y por tanto en el momento que reaccionemos pegando un bufido, enfadándonos, llorando, hartos de la vida, pues el tener pequeños porqués que nos hacen realmente darnos cuenta de cómo somos y de que esa inestabilidad que en cierto modo podemos tener no es de repente, bueno, mira, es que se me ha ido la cabeza, sino que tiene una explicación. La felicidad no es estoy todo el día sonriendo, o estoy todo el día de broma, o lo tengo todo. Porque esto yo lo he visto, es que ser feliz es tenerlo todo. Error. Ser feliz, es tener una satisfacción de vida, sabiendo que la felicidad completa no existe. La felicidad a día de hoy es imposible porque el ser humano tenemos una cosa que es la insatisfacción. Siempre queremos más, de lo que sea. Queremos ser mejores, que nuestros hijos sean mejores, que nuestro marido sea mejor, o que nuestra mujer sea mejor, o tener un mejor coche, un mejor trabajo, o más dinero, o más reconocimiento. Es decir, siempre queremos más. Tenemos un anhelo constante de mejora. Eso, pues en muchas ocasiones es bueno, pero en otras tantas no es tan bueno. Entonces, lo primero de todo es saber que la felicidad completa, como podríamos pensar, no existe. Y el segundo punto es decir, bueno, ¿qué es para mí ser feliz? O ¿cómo querría yo ser feliz? Y entonces yo ahí siempre digo, tener un proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Tener como un camino para saber hacia dónde se va. Y entonces, no pensar solo en la meta. Entonces, en ese camino, yo siempre digo que hay 4 puntos que son fundamentales. El amor, el trabajo, la curiosidad, cultura, hobbies y la amistad. Del amor. No solamente es el amor a otra persona, sino lo primero de todo es el amor a uno mismo. Esto no es soberbia ni no, es que yo me adoro, no, sino, bueno, pues tener un cierto equilibrio de uno mismo. Yo siempre digo que para estar bien con alguien, primero hay que estar bien con uno mismo. Y entonces, fundamental, el querernos a uno mismo, el querer a otra persona. Lo tercero es amor a algo, lo que yo llamo intangible, a algo no palpable, a algo superior. Puede ser a Dios, pero puede ser a la naturaleza. Se trata de como tener aspiraciones más allá o querer algo más allá de lo propio, de lo que se toca. Y el cuarto tipo de amor es el amor al vínculo afectivo primario, es decir, el amor a nuestras personas de apego. Normalmente suelen ser nuestros padres. Entonces, aquí muchas veces me dicen, no, sabes que mis padres son insoportables. No se trata de quererlos 100%, que hombre, si así sería perfecto, sino de tener una buena relación, una relación sana con nuestros progenitores, con las personas de nuestro apego. Y de eso realmente es un punto clave en la vida y en la felicidad de las personas. El segundo punto, el trabajo. Entonces yo aquí siempre diferencio 2. Trabajar en algo que nos guste y al mismo tiempo trabajar en algo pues que nos haga vivir, que nos dé dinero. Claro. El que trabaja solo por dinero, error. Yo lo he visto. Al final las personas terminan frustradas, terminan amargadas, es decir, no se puede trabajar solo por dinero. Hay que trabajar por dinero también, pero quien trabaja única y exclusivamente por dinero, al final termina amargado. Y por otro lado, trabajar en algo que me guste. Uno tiene que, bueno, pues eso, disfrutar de lo que haga. Entonces, de este binomio, de este equilibrio, realmente uno encuentra sentido a su día a día.
No olvidemos que el trabajo ordena, el trabajo da una rutina, el trabajo nos hace salir de nosotros mismos. Entonces, es fundamental. Amor, trabajo, cultura. Tercero es la cultura. Entonces, la cultura, qué importante a día de hoy es leer. La cultura es que tú y yo seamos personas que tengan en su día a día ganas de ir a más. Y la cultura no es solo leer, que también es leer y sobre todo es leer, pero es tener curiosidad por la vida, preguntarse cosas, es viajar, es ir a museos, es decir, es tener curiosidad. Tenemos que volver un poco a esos niños pequeños que preguntan el porqué de las cosas, de todo, pues volver un poco a eso. Y la cultura es lo que hace que se nos ensanche el corazón, que de repente tú digas, uy, qué tío tan interesante es, o es que lo que sabe, porque al final realmente lo que queda es lo que te hace sentir esa persona, y esa persona te hace sentir por lo que lleva dentro. Y eso en definitiva es cultura, es hobbies, es actividades, etc. Y luego por último, amor, trabajo, cultura, y el cuarto punto es la amistad. Entonces aquí yo siempre diferencio, pues 4, 5, 6, 7 amigos muy íntimos y como 50 conocidos. Es decir, el que tiene solo un amigo íntimo tiene un tesoro, pero cuidado. Yo siempre recomiendo cuidado con solo ese amigo del alma, de todo. Tener pues 3, 4 que sean pues muy íntimos. Y al mismo tiempo tener como un grupillo un poco más extenso de amigos pues que se pueden ver pues una vez o 2 al año o 3 al año, es decir, que se está en contacto, pero tener como estos 2 pilares. Porque los amigos es realmente lo que nos hace sentir a uno, los amigos nos refuerzan, los amigos nos hacen que nos sintamos bien. Nuestra pareja también, ojo, pero llegado a un punto, el ser humano deja de valorar lo que la pareja nos dice. Y entonces necesitamos de los amigos para sentirnos bien, para sentirnos fuertes. Con la pareja nos sentimos queridos, con los amigos nos sentimos comprendidos. Por eso digo que es importante conocerse, saber cuáles son las cosas que me afectan, saber que ese día el trabajo va a poder conmigo y va a ser pues, bastante complicado o va a ser muy tedioso, y al mismo tiempo decir, venga, ¿qué puedo hacer para mejorarlo, para que no sea tan horrible ese día? El agradecimiento yo lo pongo mucho en pauta de conducta en la consulta. ¿Por qué? Porque cuando uno agradece se está fijando en algo positivo. Entonces, solo con eso, todo nuestro sistema reticular, la parte del cerebro que se encarga de focalizar aquellas cosas en las que nosotros estamos pensando, nuestro sistema reticular se activa y como que le da la vuelta a lo que nos ha pasado, estamos pensando, lo que estamos viviendo. Es decir, con el agradecimiento es como que de repente nos centramos en algo positivo y lo hacemos grande. En psicología se habla se habla de nuestra ventana psicológica. ¿Qué es nuestra ventana psicológica? Lo que nosotros tenemos siempre como en mente. Nuestra ventana psicológica es lo que se ve y entonces es el tema grande, que normalmente, como es tema grande, suele ser negativo. Que no le encontramos solución, porque no le encontramos respuesta, porque no sabemos cómo podemos arreglarlo. Entonces, ese tema grande es realmente lo que siempre ocupa nuestra ventana psicológica. Y alrededor pululean cositas o pululean temas que suelen ser positivos. Entonces, cuando uno agradece, el tema grande, el que suele ser lo negativo, adquiere menor intensidad y menor tamaño, y lo pequeñito, aquello que pululea, adquiere mayor tamaño. Entonces, de repente es como que no estamos solamente en lo negativo, sino que también tenemos positivo. Por eso, agradecer siempre. Agradecer pequeñísimas cosas, agradecer por cualquier motivo, agradecer todos los días, porque del agradecimiento cambia nuestro sistema reticular y hace que nosotros veamos las cosas de forma más positiva y por ende seamos más positivos. Pero ser positivo se trabaja, y se trabaja con el agradecimiento. Esa es una de las cosas de conducta que hace que uno sea más positivo. Otro punto que yo también siempre recomiendo es, agradecer, ser positivo y sobre todo también sonreír. La cara es un reflejo del alma. Entonces, de que nuestra alma esté bien, nuestra cara estará bien. Pero de que nuestra cara también esté bien, nuestra alma y nuestra cabeza detecta lo positivo. Y entonces, yo recomiendo muchísimo sonreír. La felicidad consiste en estar satisfecho con lo que uno hace en su día a día. El saber diferenciar lo fundamental de lo importante. Es decir, aprender a quitarle importancia a muchas cosas de nuestro día a día. Entonces, eso es fundamental. El mensaje que yo trasladaría a la gente es que, como decía Don Quijote, que cada caminante tenga su camino, que cada uno tengamos nuestro proyecto de vida, sabiendo lo importante que es ir bien acompañado
con una buena elección afectiva y sabiendo conjugar corazón y cabeza. Porque de que hay un equilibrio entre el corazón y la cabeza, nos vamos a sentir bien, vamos a sentir que nuestra vida tiene sentido y vamos a caminar en este camino que es la vida de forma pues que estemos, insisto, muy, no alegres, pero satisfechos con lo que hemos hecho. Sobre todo sabiendo que, insisto, la felicidad completa no existe, pero saber que en esta vida se puede ser feliz con muy pocas cosas, con pequeñas cosas, teniendo una cierta base, pero aprender a verle a la vida las cosas positivas, esas pequeñas cosas que realmente nos hacen que la vida valga la pena, sabiendo y aceptando que habrá días malos, habrá momentos que estemos peor, pero de que las sepamos, las detectemos y sepamos cómo estamos, nos daremos cuenta que es mucho más llevadera la vida, mucho más llevadera nuestro día a día y sobre todo conseguiremos esa felicidad que todos anhelamos y que todos podemos conseguir.